Bienvenidos amiguitos a la escuela sabática de primarios. ¡Feliz sábado! Vamos a cantar Bienvenido seas tú a la iglesia, bienvenido seas tú a la iglesia. Para empezar, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias por levantarnos a otro día más para escuchar más a tu palabra. Y gracias por tu palabra y bendícelo ahora que vamos a abrirla y que vamos a cantar más himnos y alabanzas a tu nombre. Gracias por traernos aquí al lugar donde podemos aprender y escuchar y alabarte a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar nuestro canto de tema, que es Yo temprano busco a Cristo. Vamos a cantarlo juntos. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo a Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo puesto voy. Sé su voluntad divina, aunque tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar, yo confiando en su promesa, hoy invítalo a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente la amaré. Yo ferviente le amaré. Ahora vamos a escuchar a una hermosa historia de la Biblia. Y vas a necesitar a una Biblia así como yo. Hola amiguitos, bienvenidos a otra escuela sabática de primarios. Estamos muy contentos que nos estén acompañando. ¡Feliz sábado!
Hoy día tenemos una historia muy linda, ¿verdad, Angélica? ¿Cómo se titula? El buen samaritano. Así es. Vamos a ver el énfasis. Nos dice, obedecer los 10 mandamientos de Dios es amar a Dios y amar a los demás. Y si amamos a Dios, ayudaremos a los demás. Qué lógico, ¿verdad? Bueno, para continuar vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por un sábado más de vida, por este lindo sábado que nuestros amiguitos y nosotros vamos a estudiar la Biblia. Abre nuestro entendimiento para poder entender esta linda historia del buen samaritano y coge Señor nuestras mentes y corazones. Cógela, Señor, debajo de tus alas, ponlas y escóndelas para que podamos nosotros, Señor, estar más cerca de ti y ser como tú. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a repasar el versículo para memorizar, que dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu prójimo como ti mismo. Así es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Ajá, muy bien. Espero, amiguitos, que ustedes puedan memorizarse este versículo de la Biblia que no es muy complicado. Muy bien, ¿ustedes tienen vecinos? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y viven cerca de ti tus vecinos? ¿Puedes darles la mano y saludarles o están a una poca distancia? Tengo una poca distancia. Sí. A lo mejor si vives en la ciudad están al ladito tuyo, como ves en la foto, ¿verdad? Pero si vives en unas partes más rurales, como en el campo o en las montañas, entonces tus vecinos están un poquito más alejados. Y pues a mí me gustan que estén un poquito más alejados. Bueno, ¿conoces el nombre de alguno de tus vecinos? Sí, bueno, yo tengo una familia vecina. Es de nuestra familia, es mi abuelita. Pero tengo otro vecino, no me acuerdo su nombre, pero yo sé que es de Michigan. Y viene aquí a veces. Hay otro, este sí yo me acuerdo. Su nombre es Dan. Sí. Sí, hay uno que viene también. Y hay otros también que no me acuerdo los nombres, pero porque no hablamos con ellos mucho, pero También o sea, viene. hay Steve, Ajá. hay Blair, hay un montón y otras. Sí, muy bien. ¿Sabes que Jesús enseñó acerca de aquellos que son nuestros vecinos? En otras palabras, nuestros prójimos. Y no se refería solo a las personas que viven al lado de uno o en la misma cuadra. Descubriremos en esta historia qué quiso decir Jesús cuando habló de los prójimos. ¿Has memorizado los 10 mandamientos? Entonces, ¿puedes decirme los últimos 2 mandamientos? Sí, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Muy bien, ese es el 9. Y el último es no covetarás. No codiciarás. No codiciarás. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿acaso Dios se refería solo a las personas que viven al lado cuando dijo que no debíamos mentir sobre nuestro prójimo, que no deberíamos hablar falso testimonio contra nuestro prójimo? No. ¿O también que no deberíamos codiciar nada de lo que pertenece a nuestro prójimo? ¿Hablaba él solamente de las personas que viven al lado de nosotros? Hablaba de las personas de donde veamos las personas. ¿Verdad? De donde sea, cualquier lado. Él se refería a todos, ¿verdad? Que no hay que codiciar nada de nadie. Que no hay que hablar falso testimonio de nadie. No solo de nuestro vecino, de nuestro prójimo que está al lado de nosotros, ¿verdad? Muy bien. Cuando Jesús vino a vivir entre nosotros como ser humano, se convirtió en un hermano para todos nosotros. Se hizo nuestro hermano. Y como Dios es su Padre, también es nuestro Padre, ¿verdad? Sí. Qué lindo. Todos somos hermanos y hermanas a través de Jesús. Entonces,
Debemos amar y cuidar a los demás sin importar quiénes sean ni dónde vivan. Sí. Jesús es nuestro ejemplo y Él ama a todas las personas sin importar quiénes sean. Las ama incluso cuando ellas no lo aman a Él. A los fariseos no les gustaba la forma en que Jesús trataba a todos por igual. Estaban seguros de que los samaritanos y los paganos que no conocían a Dios no eran sus prójimos. Pero también pensaban que los publicanos eran los cobradores de impuestos y que cobraban impuestos para los romanos. Entonces los fariseos pensaban que los romanos, los pecadores, personas que no obedecían la ley, y las personas pobres o ignorantes tampoco eran su prójimo. Incluso tocarlos era como tocar a alguien con una enfermedad contagiosa. Piensa, ¿quién crees que tenía razón? ¿Jesús o los fariseos? Jesús. Dicen los 10 mandamientos que debemos querer solo a ciertas personas, pero no a otras. Dice a tu prójimo, lo que sea tu prójimo. Incluye a todos, ¿verdad? Sí, porque si te mudas a otro lugar, ¿quién es tu prójimo? Ajá, tienes nuevos prójimos. Y si te vas a otro lugar o a la ciudad y un montón de prójimos, gente, claro. Es tu prójimo. Sí. ¿Sabes que a los fariseos les encantaba discutir? Ay. Y una de las preguntas sobre las que discutían era quién era digno de ser llamado prójimo. ¡Wow! ¿Y quién no? Cuando veían a Jesús y a sus discípulos siendo amigos de todo tipo de personas, les molestaba verlos. Bueno, Leví Mateo, uno de los discípulos de Jesús, había sido recaudador, había sido un cobrador de impuestos. Vamos a leer lo que sucedió cuando el Mateo Leví tenía una fiesta para Jesús en su casa. Vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 11 al 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Wow. Jesús les recordó que solo las personas que saben que están enfermas van al médico. Las personas que creen que no tienen nada malo no quieren ir al médico. Sí, pues, ¿por qué vas a ir al médico si no tienes una enfermedad? Si no te sientes mal. Eso sería ser hipócrita. Entonces aquí Jesús está hablando de lo mismo. Jesús dice, no te vayas al médico si no necesitas. Vete al médico si necesitas. Y estaba hablando de los fariseos que tenían que venir a Jesús. El médico de los gran médicos. Sí. Satanás ha estado dañando el cuerpo y la mente de todas las personas que han vivido, excepto Jesús. Y Jesús vino a nuestro mundo para ayudar a los cuerpos enfermos y también para cambiar las ideas equivocadas. Él creó nuestros cuerpos y nuestras mentes y Él puede sanarlos. Pero, ¿acaso Jesús obliga a que la gente que le permite ayudarles? No, nunca. Nunca dice, oh, vente acá, necesitas ayuda, vente acá, ven. No. Él deja que si las personas quieren a Él las cura. Si no les quieren, que se vayan. Los fariseos estaban seguros de que no necesitaban que Jesús los sanara. ¿Ve? Eran tan cuidadosos en obedecer las muchas reglas que habían creado que pensaban que no necesitaban ser sanados.
Pero aunque Dios había dicho que amáramos a los demás como a nosotros mismos, ellos solo amaban a quienes consideraban dignos. Entonces ellos amaban a sí mismos, no a nadie más. No amaban a su prójimo como Dios había mandado. Estaban enfermos y necesitaban ser sanados, pero no lo sabían. Cuando uno tiene cáncer, uno no sabe que tiene cáncer. Hasta que no tiene pelo ya nomás. Hasta que le diagnostiquen. Hasta el diagnóstico. Sí, exactamente. Hasta el diagnóstico. Sí. ¿Ya has aprendido los 10 maravillosos 10 mandamientos? Los primeros 4 nos dicen cómo amar a Dios con todo nuestro corazón. Voy a leerles después de esto. Los últimos 6 nos dicen cómo amar a los demás, a nuestro prójimo. ¿Estaban los fariseos realmente obedeciendo las reglas de Dios? ¿Es natural amar a los demás como lo hacían los fariseos? Sí, pero solo Jesús puede ayudarnos a amar a los demás como Él lo hizo o lo hace. Vamos a leer los 10 mandamientos una vez más. En Éxodo, creo que el capítulo 20. Sí, aquí están. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Reposo significa sábado. Honra a tu padre y a tu madre. Esto ya pasó los 4. Ya estamos en el 5. No matarás. 6. No cometerás adulterio. 7. No hurtarás. Significa matar. 8. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. El 10. La casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ni carro, ni casa, ni muñeca, ni hierba, ni árbol, ni adornos. Muy bien. A los fariseos no les gustaba Jesús y siempre esperaban engañarlo para que dijera algo que lo metiera en problemas, buscapleitos. Querían impedir que hablara con la gente y que hiciera milagros. ¿Pero por qué si eso hacía bien a todos? Así que un día, mientras Jesús hablaba con algunas personas, los fariseos consiguieron que un abogado le hiciera una pregunta. Esperaban que su respuesta lo metiera en problemas. Qué trampos, ¿verdad? Qué malos, puros llenos de malicia. Vamos a ver cuál fue la pregunta. En Lucas 10:25. A ver, ¿puedes leerlo, Angélica? Sí. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y lo puso a prueba, diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los fariseos estaban seguros de que al obedecer todas sus reglas tendrían la vida eterna. No les faltaba ninguna regla. Y sabían que Jesús no obedecía esas reglas inventadas por ellos. Pero Jesús sabía que estaban tratando de engañarlo, ¿verdad? Estaban tramando hacerlo caer. Así que él respondió haciéndole una pregunta al abogado. Léeme, Angélica. Él le dijo: ¿Qué
está escrito en la ley. ¿Cuál es tu interpretación al respecto? El abogado sabía la respuesta a la pregunta de Jesús. No necesitaba repetir todos los 10 mandamientos, pero él se dio el gusto de explicar su significado. Vamos a leer en el versículo 27. ¿Puedes leer, Angélica? Sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Su respuesta era correcta y Jesús se lo confirmó. El 28. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el abogado se sintió incómodo. Sabía que no amaba a Dios con todo su corazón, ni amaba a los demás como a sí mismo. No quería pensar en eso. Así que rápidamente hizo otra pregunta para despedir su incomodidad. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¡Wow! Él quería despedir su incomodidad de que él mismo no amaba a Jesús, a Dios y a su prójimo. Exactamente. Los fariseos no creían que los vecinos fueran cualquiera. Así que ahora prestaban mucha atención. Estaban seguros de que la pregunta del abogado sería difícil de responder para Jesús, porque sabían que él amaba a todos. Pero Jesús no discutió con ellos. ¿Sabes? Me encanta Jesús porque él no se ocupa en discutir con nadie. Él no está aquí para perder el tiempo con nadie y discutir con nadie. Entonces tenemos que aprender de él. ¿Vamos a parar a discutir con alguien? No tenemos que perder el tiempo en discutir con nadie. En cambio, Jesús respondió a la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, contando algo que había sucedido en el camino entre Jerusalén y Jericó. Parte de ese camino era muy peligroso porque atravesaba un lugar estrecho y rocoso, donde los ladrones podían esconderse fácilmente. A veces, cuando la gente pasaba por allí, los ladrones salían de repente y los robaban, los herían o incluso los mataban. Mientras Jesús contaba la historia, todos sabían que realmente esta historia había sucedido. No era ficción, no era inventada. Y todos estaban escuchando atentamente. Angélica, ¿puedes empezar con la historia? Sí. Un hombre descendió a Jerusalén y a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes los despejaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Ahora, en tu imaginación, ¿puedes ver al pobre hombre tirado al lado del camino? Estaba sangrando y gravemente herido. Quizás estaba semiconsciente y gemía. Así, ¿verdad? Los ladrones le habían quitado todo, su dinero, su ropa y todo lo demás que tenía. Al cabo de un rato, oyó pasos. El pobre hombre debió sentir un poco de esperanza. Quizás alguien lo ayudaría. ¿Quién era el que se acercaba y qué hizo? Vamos a leer. Ahora, por casualidad, cierto sacerdote vino por ese camino. Y cuando lo vio, pasó de largo, por el otro lado. Pero mira, ¿sabes por qué él hizo eso? Porque a lo mejor él vio ese hombre y dijo, no puedo ir por ahí porque si no hay ladrones y me van a quitar todo de mí. A lo mejor eso también. ¿Sabes? El sacerdote regresaba de adorar en el templo de Jerusalén. Se suponía que los sacerdotes debían ayudar a las personas. Pero tan pronto como vio al hombre tirado allí, cubierto de sangre, miró rápidamente hacia otro lado y pasó de largo.
Y no, ni era un samaritano. Era un judío. ¿Sabes qué? Incluso este sacerdote se cambió al otro lado del camino para estar lo más lejos posible del hombre. ¿Cómo te hubieras sentido, Angélica, si tú hubieras sido este hombre? Muy mal. Yo también. El pobre hombre herido seguía tendido al borde del camino. Un sacerdote había pasado de largo sin ayudarlo. Pero escuchen, alguien más se acercaba. Los pasos se oían cada vez más cerca. Llegaron justo donde él yacía y luego se detuvieron. Quizás esta vez, pero no. De nuevo, los pasos se alejaban. ¿De quiénes eran estos pasos esta vez? Puedes leerlo en el versículo 32. Asimismo, un levita cuando llegó al lugar vino y miró y pasó de largo por el otro lado. Se suponía que los sacerdotes y los levitas debían ayudar a la gente, pero el sacerdote había pasado de largo junto al pobre hombre herido y el levita se detuvo y lo miró, pero tampoco quiso ayudarlo. Mientras seguía su camino, deseó haber tomado otro camino para no haber visto al pobre hombre echado ahí. Dijo, ¿cómo es que no me fui por otro camino para no haber visto a este hombre? Ahora me molesta la conciencia, ¿No es el ayuno que he elegido para soltar las alturas de la maldad, para deshacerse las pesadas cargas, para dejar en libertad a los oprimidos y que rompáis todo yugo? ¿No es compartir tu pan con el hambriento y que traigas a tu casa a los pobres desamparados? Cuando veas al desnudo, que lo cubres y no esconderte de tu propia carne. Eso es lo que nos manda Dios a hacer, ¿verdad? Y ellos sabían, los levitas sabían esto. Pero entonces el pobre hombre herido ya debía estar seguro de que nadie lo ayudaría. Pero entonces se oyó otro sonido. No era el sonido de pasos, era el sonido de un burro caminando. Al acercarse el sonido se detuvo. Entonces el hombre herido oyó pasos. Alguien lo tocó con suavidad y una voz amable le habló. Con cuidado el hombre bondadoso curó las terribles heridas y el sangrado del hombre herido y usó parte de su propia ropa para cubrirlo. Pero eso no fue todo. No dejó al pobre hombre allí, al borde del camino. Lo subió a su burro y lo llevó a una posada donde podría quedarse hasta que se recuperara. Vamos a leer. A ver, Angélica. Pero cierto samaritano, mientras viajaba, llegó donde estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y era samaritano. Ojalá, amiguitos, que tú y yo seamos como este samaritano y no como el fariseo y el levita, que siendo parte del pueblo de Dios, es que oyen miembros de la iglesia y no fueron compasivos con ese hombre, ¿verdad? Ojalá que seamos como el samaritano que tuvo compasión. A ver, vamos a leer el 34. Entonces fue hacia él y vendó sus heridas, rociándolas con aceite y vino, y lo puso sobre su propio animal. Wow, por supuesto, al pobre hombre le habían robado todo su dinero, así que el hombre bondadoso pagó todo él mismo. A ver, ¿puedes leer? Entonces fue hacia él y le vendó sus heridas, y lo puso sobre su propio animal, y lo llevó a una posada y lo cuidó. Wow, qué bonito que este samaritano lo llevó a este pobre hombre herido hasta un hotel y le pagó a la persona del hotel por la habitación por este hombre herido. Y le dijo que si necesitaba más días este hombre para estar allí,
que él le pagaría cuando regresara. Y le dio 2 monedas. Muy interesante, ¿verdad? Dice, al día siguiente cuando se fue sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. ¿Sabes que él representa a Jesús? Hablando de la venida de Jesús, Jesús, él nos ha encargado que seamos compasivos con los demás, que prediquemos el Evangelio, que compartamos las buenas nuevas del Evangelio con otros. ¿Para qué? Para que los pecados sean sanados, ¿verdad? Para que la gente sea sanada del pecado, para que sus heridas de los sentimientos, de sus emociones sean sanadas. Porque hay mucha gente que duele, que no puede dormir herida de sentimientos, ¿verdad? Con resentimientos, con mucha depresión. Y nosotros como tenemos la verdad, la Biblia, somos como los posaderos y tenemos que compartir esta linda Biblia para aquellos que están heridos y resentidos, que no perdonan a otros, ¿verdad? Que mantienen eso allí adentro. A esta persona, por la culpa de esta persona es que me pasó esto y el otro, ¿verdad? Y no perdonan y no son felices. Pero el posadero cuidó de este hombre herido hasta que Jesús venga, hasta que el hombre viniera de vuelta. Así nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo hasta que Jesús venga. ¿Sabes qué? El abogado le había preguntado a Jesús cómo determinar quién era su prójimo. ¿Te acuerdas? Y Jesús le respondió contándole esta historia real de un hombre que fue asaltado y herido. Luego le preguntó Jesús al abogado quién creía que había sido el verdadero prójimo de aquel hombre que necesitaba ayuda. ¿Y qué tú crees? ¿Quién fue? ¿Quién fue que tuvo compasión? El samaritano. Sí, él fue el verdadero prójimo. Vamos a ver si esto es lo que dijo el abogado. Entonces Jesús le hace la pregunta al abogado. ¿Cuál de estos 3 crees que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y qué dijo el abogado? Él respondió a Jesús, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¡Qué bonito! El hombre que estaba tan gravemente herido era judío. ¿Era el hombre bondadoso judío o samaritano? Samaritano. Los samaritanos no adoraban a Dios de la misma manera que los judíos, y los judíos los trataban como si fueran paganos. Pero ¿quién amó a su prójimo como a sí mismo? El samaritano. ¿Fue el sacerdote levita? No, ellos no amaron. Los fariseos probablemente no sabían lo que el abogado pensaba de ellos. Él no creía que su forma de pensar y sus acciones fueran correctas. Había estado estudiando las Escrituras para aprender la verdadera verdad. Y le resultaba fácil ver que los fariseos no obedecían las Escrituras. ¡Wow, qué sabio! Mientras el abogado escuchaba la historia, supo que Jesús realmente entendía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y sabía que lo que los fariseos pensaban de Jesús era incorrecto. Pero aún así no quería ni siquiera pronunciar la palabra samaritano. Él nomás dijo, el que tuvo misericordia de él. Wow. ¿Quién es el verdadero buen samaritano? Jesús. ¿Quién estuvo dispuesto a morir por nosotros para que pudiéramos ser salvos? Jesús. ¿Quién hizo todo eso porque ama a cada persona en el mundo entero sin importar quiénes sean ni de dónde vengan? Fue Jesús, el Rey de todo el universo. Dejó su trono en el cielo y vino a este mundo para salvarnos. Qué lindo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu prójimo como a ti mismo. Sabes, debemos aborrecer las malas acciones de los demás, pero siempre debemos amar y orar por quienes hacen el mal. Eso fue lo que hizo Jesús. Vamos a orar.
Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú nos enseñas a amar a todos, pero a aborrecer el mal, a aborrecer las cosas malas que hace la gente, pero tener compasión con otros, con la gente, Señor. Ayúdanos a seguir tus pasos, a nuestros amiguitos también, y danos sabiduría del cielo para caminar contigo. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos despedimos. Y no te olvides, obedecer los 10 mandamientos de Dios es amar a Dios y amar a los demás. Y si amamos a Dios, ayudaremos a los demás. Hasta la próxima historia de la Biblia. Adiós. Vamos a cantar Corazones Siempre Alegres, porque queremos tener un corazón siempre alegre. Cantémoslo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias porque tú nos amas y porque tú nos has redimido a tu pueblo. Gracias por esta historia que aprendimos hoy, tan linda que nosotros podemos aprender de ella. Todas estas historias nosotros aprendemos algo. Es a veces de amor, de perdonidad y de tener fe, de creer en ti. Y gracias porque tú viniste a nuestra tierra para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a ser como tú en el resto de este día y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a terminar y cantar. Las clases terminaron.